Bueno, ya vimos el estado de resultados que muestra las ventas y los gastos de la empresa en un periodo de tiempo, es un video. El estado de situación financiera que muestra los saldos de los bienes y derechos que tiene la empresa, lo que debe y los aportes y las ganancias de los socios. Y vamos a hacer un ejercicio que combina el estado de resultados y el estado de situación financiera. Este es el ejercicio, se llama la cuarentena. Yo lo voy a hacer el ejercicio en Excel, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente a mano. Es mucho más fácil entenderlo y hacerlos las cifras y escribirlo, que se le queda a uno mucho más grabado y no en Excel. Pero por temas de facilidad y porque ustedes también tengan los archivos, lo voy a hacer en Excel. Dice que arme el estado de situación financiera de la empresa La Cuarentena a 31 de diciembre de 2019, o sea, lo que tiene la empresa en activo y pasivo y patrimonio a 31 de diciembre, y el estado de resultado de la misma para el año 2019, o sea, las ventas y los gastos, cuánto se ganó durante el año 2019. Y responda cuánto valen los activos, cuánto valen los activos no corrientes, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el patrimonio, utilidad bruta, gastos de ventas, gastos de administración, gastos operacionales y otros ingresos y otros gastos. Y la utilidad. Nos está presentando saldos, no nos está diciendo registre en la ecuación fundamental, nos está diciendo, mire, esto es lo que tiene, organice, clasifique. Vamos a clasificarlo. Y lo primero que tenemos que hacer para clasificar es armar el estado de resultados y el estado de situación financiera. Voy a armar como primera medida lo último que vimos, que fue el estado de resultados. Y recuerden que los informes financieros siempre arrancan con el nombre de la empresa. La cuarentena. El nombre del informe, o sea, estado de resultados. Y el periodo, como es un video, nos va a mostrar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Y el estado de resultados, si ustedes se acuerdan, arrancaba con las ventas, a lo que se dedica la compañía como su actividad principal. Y a las ventas le debemos restar el costo de la mercancía, el costo de ventas. Y cuando eso le restamos, nos da el primer resultado operacional, que es la utilidad bruta. ¿Cuánto se ganó la empresa simplemente por vender, por revender algo que tuvo un costo? A esa utilidad bruta hay que incluirle los gastos operacionales, que yo les decía que eran de administración y de ventas. Todo el consumo de servicios para administrar y para hacer el proceso de venta son gastos operacionales, que en la ecuación fundamental se llamaban pérdidas o utilidades negativas. Y esas pérdidas, utilidades negativas, que son gastos operacionales, lo voy a desglosar aquí como un anexo, para que quede mucho más en orden. ¿Cómo así? Yo aquí voy a armar el anexo 1 de gastos operacionales, que sabemos ya que son gastos de administración, y voy a dejar un espacio aquí, y gastos de ventas. Y las cuentas que yo clasifique aquí y aquí, las voy a sumar y las paso aquí, de manera que yo no tenga un montón de cuentas así hacia abajo, porque eso es muy aburrido para leer un estado de resultados.
a la utilidad bruta menos los gastos operacionales, eso daría la utilidad o pérdida, voy a poner utilidad ni simplemente operacional. ¿Cuánto se ganó la empresa desarrollando todo su objeto social? Vender brownies, por ejemplo. A esto le vamos a sumar otros ingresos, todas las utilidades positivas de actividades distintas al objeto principal de la empresa. Ingresos por intereses, utilidades en ventas de activos, ¿sí? Y le voy también a poner un anexo, porque puede haber varios. Anexo 2. Entonces voy a poner aquí anexo 2, otros ingresos. Y también, así como hay utilidades positivas de actividades distintas a la principal de la empresa, también hay actividades pérdidas por actividades distintas. Anexo número 3. Entonces, en otros gastos podremos tener pérdidas en ventas de activos, gastos de intereses o gastos financieros, que son principalmente. Generalmente, el antónimo de los otros ingresos serán los otros gastos. Yo voy a armar aquí, voy a poner anexo 3, otros gastos. Cuando a la utilidad operacional le sumamos otros ingresos y le restamos otros gastos, eso nos dará la utilidad antes de impuestos o utilidad gravable, que es sobre la que se le pagan los impuestos a la DIAN. Deberemos descontarle la provisión de impuestos, un porcentaje que nos dirá, y eso nos dará la utilidad neta final o utilidad del ejercicio. Y ese sería nuestro estado de resultados. Si nosotros no sabemos perfectamente el estado de resultados, no tenemos problemas. Por el otro lado, vamos a armar el estado de situación financiera. Y el estado de situación financiera arranca con el nombre de la empresa, la cuarentena, estado de situación financiera y la fecha, o sea, lo que tiene a 31 de diciembre de 2019. Y a 31 de diciembre de 2019 tiene activos. ¿Qué son qué? Activos corrientes. Y también tiene que activos a largo plazo, no corrientes. Y voy a dejarlo así, lo voy a poner así hacia el lado. Y tiene también que deudas a corto plazo, a menos de un año, pasivo, corriente. Pero también tiene deudas a largo plazo, pasivo, no corriente. Y también tiene los aportes de los socios y las ganancias o las pérdidas del negocio, que es parte del patrimonio. Y aquí los voy a desglosar hacia abajo. ¿Por qué arranco con el estado de resultados? Porque hay dos cuentas muy importantes que pasan del estado de resultados al estado de situación financiera. La primera, la utilidad del ejercicio, que a dónde va, al patrimonio. Y la segunda, la provisión de impuestos, que va al pasivo corriente como un impuesto por pagar. ¿Qué sumaría si hay más impuestos por pagar? Por eso voy a arrancar primero con el estado de resultados. Vamos pues
a clasificar el estado de resultados. Primero, arme el estado de situación financiera de la empresa de la cuarentena, 31 de diciembre, y el estado de resultados de la misma para el año 2019 y responda. Gastos de arriendo de oficina. Cuando a mí me hablan del gasto, yo ya sé que eso es parte del estado de resultados, que es el consumo de un servicio, el arriendo de la oficina, se recibió un servicio para la empresa y es operacional. O sea, yo requiero de la oficina para poder manejar el negocio. Y es, además de operacional, administrativo, porque es en las oficinas donde se tiene todo el tema de la parte administrativa y logística del negocio. Voy, pues, a señalar aquí gasto de arriendo de oficina y lo voy a poner en el estado de resultados, en gastos de administración, gasto de arriendo oficina, 500. Listo. Tengo adicional a eso, impuestos por pagar, todo lo por pagar es del pasivo. Publicidad pagada por anticipado, activo, estado de situación financiera, muebles del estado de situación financiera, aportes del estado de situación financiera o capital, también se llama, costo de ventas, ese sí es del estado de resultados, dice que es 2.500 y es el costo de la mercancía. Costo de ventas, y voy a poner 2.500. Es importante de pronto trazarles las rayitas para que ustedes no se confundan y sepamos cuándo hay que sumar o restar, hacer operaciones. Listo. Cuentas por cobrar. Es una cuenta del estado de situación financiera. Todo lo por cobrar es del activo. Gastos de intereses. Sí, los gastos de intereses son del estado de resultados y son no operacionales. Uno asume que los intereses no son necesariamente de la operación, que uno puede manejar una empresa sin tener que acudir a préstamos. Luego, los gastos de intereses, 150, son otros gastos. Gastos de intereses, 150. Impuesto de renta, dice el 20%. ¿Qué está diciendo? Que sobre la base o la utilidad antes de impuestos, mírenla aquí, yo debo pagar lo correspondiente al 20%. Entonces voy a poner aquí 20%. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo saque mi utilidad antes de impuestos a este valor, le tengo que multiplicar el 20%. Y esa va a ser la provisión de los impuestos. ¿Que cuándo la voy a pagar? La voy a pagar hasta el próximo año. Por eso se vuelve un pasivo. ¿Por qué hasta el próximo año? Porque recuerden que la declaración de renta se paga con respecto al año inmediatamente anterior. O sea, los impuestos se pagan con respecto a los ingresos del año pasado. No pongan aquí 20% nunca, porque esto no es nada. Listo. Inventario. El inventario son las mercancías que se tienen disponibles para vender. Eso es parte del estado de situación financiera. Obligación bancaria, parte del estado de situación financiera. Vehículo, parte del estado. Utilidades por distribuir. Alguien puede decir, ay, no, las utilidades son del estado de resultados. No, está diciendo que son las utilidades de ejercicios anteriores. También se conocen como utilidades retenidas, acumuladas. Y eso es parte del patrimonio. La porción corriente, estado de
situación financiera. Edificios, estado de situación financiera, un activo, ya los veremos. Depreciación acumulada, estado de situación financiera. Gasto de servicios de la oficina. Sí, está diciendo, mire, se consumieron servicios, ni idea si se pagaron o no, pudo haber sido que la contrapartida son servicios por pagar, pero está diciendo que fueron de la oficina. Esto sí es un gasto operacional y de administración. Entonces, gasto de servicios, oficina, 50. Y lo registro. Gasto de publicidad. Nuevamente, gasto. Todos los gastos son del estado de resultados, salvo que dijera gastos por pagar. Si dijese gastos por pagar, significa que es un gasto, se consumió, pero no se ha pagado. Y ahí sí sería del estado de situación financiera. Pero todos los gastos son del estado de resultados. Todo lo que tiene que ver con publicidad, propaganda, sueldos de los vendedores, comisiones, es de ventas. Gasto de publicidad, 30. Y lo registro. Intereses por cobrar. Los intereses por cobrar son del estado de situación financiera. Hipoteca por pagar, todo lo por pagar es del pasivo. Efectivo en caja, también se conoce como el disponible, como caja, como bancos. El dinero que tiene, eso es parte del estado de situación financiera. Depreciación acumulada del vehículo. Estado de situación financiera. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son del pasivo. Ingresos por intereses. Ingresos. Esas utilidades positivas hacen parte del estado de resultados. ¿Sabemos si los pagaron o no? Posiblemente nos los ganamos, la causación. ¿Nos los pagaron? Pues yo veo aquí unos intereses por cobrar, entonces podría decir que una parte sí se pagaron y la otra no. Pero pudo haber sido que hay más interés por cobrar de otras cosas. Pero el ingreso por intereses es del estado de resultados. También se conocen como los ingresos financieros. Ingresos de intereses. 300. Perdón, 700. 700. Un error de esos y es grave. Y lo señalo. Inversiones. Las inversiones son un activo. Esas inversiones producen unos intereses. Prestan, cuando uno presta el servicio al banco por haberle dado una plata, esas inversiones, por ejemplo, una plata que le prestaron a alguien, genera unos intereses. Esos intereses son ingresos por intereses. Ventas, a lo que se dedica la empresa. La sangre de la empresa son las ventas y eso es del estado de resultados. Y voy a poner ventas de 12,000. Gasto de sueldos de oficina. Todo lo que diga gastos, salvo que sea gastos por pagar, insisto, es operacional. Y no está diciendo que es de la oficina, o sea, es de administración. Gasto de sueldos de oficina, 240. Y lo registro. Un bono emitido. Cuando yo emito un bono,
es porque le estoy dando a alguien un título, un pagaré, que me comprometo a pagarle una plata y esa persona me presta la plata. Luego, un bono emitido es un pasivo. Préstamos a empleados a 3 años, estado de situación financiera. Gasto de sueldo de los vendedores. El gasto de sueldos de los vendedores es parte del estado de resultados. Y los sueldos de los vendedores son un gasto de ventas. Gasto de sueldos de los vendedores. Y dice 1000. ¿Se pagaron? Si se pagaron, debió salir del efectivo. Ya no nos importa registrar porque ya tenemos los saldos. Seguro pagado por anticipado. Estado de situación financiera. Gasto de vigilancia del local. El gasto de vigilancia del local es un gasto de ventas. ¿Por qué? Porque tiene que ver, está relacionado directamente con las ventas. Alguien que está cuidando el almacén también se conoce como local. Entonces es un gasto de vigilancia local o almacén. Y decíamos que era ¿cuánto? 200. 200. Tenemos adicional la depreciación acumulada del edificio, que ese es parte del estado de situación financiera. Los terrenos, que es parte del estado de situación financiera. Servicios públicos por pagar. Que es parte del estado de situación financiera. Y los gastos del seguro del local, o sea, el almacén, el local lo tienen asegurado y se consumió algo. Eso es un gasto de ventas. Gasto de seguro del local, 320, y sería un gasto de ventas. Ya tenemos toda esa información. Ahora, lo que primero les pido es que armemos el estado de resultados completo. Entonces, vamos a sumar los anexos. El primer anexo era el de los gastos operacionales. Y dijimos que los gastos operacionales estaban dados por los gastos de administración y por los gastos de ventas. Entonces, vamos a sumar primero los gastos de administración. Y diremos que los gastos de administración están dados por el gasto de arriendo de la oficina, por el gasto de servicios de oficina, y por los sueldos de oficina. Eso da 790. Lo voy a poner aquí en negrita. Y el gasto de ventas. El gasto de ventas está dado por el gasto de publicidad, por los sueldos de los vendedores, por la vigilancia del local y por el seguro del local. O sea, 1550. Cuando yo sumo los gastos de ventas y los gastos de administración, me dan los gastos operacionales, que serán la suma de este más este. Ustedes lo pueden hacer eso en la calculadora, es mucho más ordenado, aprenden mucho más porque están repasándolo, se les graba, ¿sí? Y eso da 2300. ¿Cuánta? ¿Y qué hago con esta cifra? La paso aquí y diría 2340. Y esos serían los gastos operacionales. ¿Cuántos serían los otros ingresos? Solo hay ingresos de intereses. Entonces, 700 y voy y pongo 700 aquí. Y tengo otros gastos, que son los gastos de intereses. No hubo más, pudo haber habido pérdida en venta de activos, pero son de 150, entonces pongo aquí 150. Y tengo la estructura. Ahora sí termino y digo, las ventas de 12,000 menos el costo de 2,500
me da el primer resultado que es de 9.500. O sea, la empresa se ganó por comercializar un producto que no sabemos en este caso qué es, se ganó 9.500. Que se lo haya ganado no significa que se lo hayan pagado. Puede que a lo mejor tenga cuentas por cobrar. Pero de esos 9.500 incurrió en unos gastos operacionales de 2.340. Tuvo que pagar arriendo de la oficina, servicios de la oficina, sueldos de la oficina, pero también publicidad, sueldos de los vendedores, vigilancia del local, seguro, etcétera, etcétera. Quiere decir que después de pagar todo eso, o pagarlo o no, reconocer que lo consumió, porque puede que muchas de estas cosas no las haya pagado y por eso tenga servicios por pagar, pero le quedó una utilidad de 7.160. Enfocada en el desarrollo de su objeto social, de su actividad. Pero también tuvo otros ingresos, ingresos de intereses. ¿Por qué? Porque tuvo inversiones temporales o préstamos que le generaron unos intereses. Eso es ingresos por interés. Pero también tuvo que pagar préstamo, no pagar préstamos, pagar los intereses. Recibió el servicio, perdió. Entonces, le quedó una utilidad antes de impuestos que sería la utilidad operacional más los otros ingresos menos los otros gastos de 7.710. Y si a los 7.710 se le saca el 20%, entonces diría 7.710 por 20 dividido 100, pues eso da, perdón, esto por el 20%, 1.542. Y ese 1.542, ¿a dónde irá? Al impuesto por pagar. Que si tengo más impuestos, se los sumaré, pero que debería ser igualito al del estado de situación financiera. Cuando yo le resto a la utilidad antes de impuestos la provisión de impuestos, eso me da 6.168. Y entonces yo ya sé que hay dos cuentas que indiscutiblemente debo pasar, salvo que ya me la hubieran dado el impuesto por pagar, pero que pasan al estado de situación financiera. Uno, la utilidad del ejercicio. Y voy y pongo aquí independiente utilidad del ejercicio, que pudo haber sido una pérdida de 6.168. Y la otra cuenta que debe pasar es la provisión de impuestos como un impuesto por pagar. Que como no tengo aquí, pues voy a poner aquí impuestos por pagar, que es la renta de 1.542. Y listo. Yo ya sé que pasaron esas dos cuentas. Si hay más impuestos por pagar en el estado de situación financiera, pues los sumaré. ¿Sí? Ahora sí, armemos el estado de situación financiera y vayamos para las cuentas que no tenemos en amarillo. Impuestos por pagar. Listo. El impuesto por pagar nos dice que es cero, o sea, no debemos impuestos, luego solo es el de la provisión del estado de resultados. Es cero. Publicidad pagada por anticipado. La publicidad pagada por anticipado es una cuenta del activo corriente, es de menos de un año. Cuando yo pago algo por anticipado, tengo un derecho. ¿Qué va a pasar? Se va a ir consumiendo poco a poco y se va a volver un gasto. Entonces, cuando se vaya disminuyendo, se vuelve un gasto de publicidad. Pero por el momento es un activo corriente y pondría publicidad
pagada por anticipado, 350. Muebles. La empresa tiene que tener muebles para sentar a los empleados, para sentar a los clientes, para sentar al gerente. Eso es un activo no corriente. La empresa no se dedica a vender muebles. Recuerden que el activo corriente es a menos de un año. Mi interés es convertirlo en efectivo o venderlo. Yo no me interesa vender los muebles con la frecuencia. Claro que si los voy a vender, los puedo vender. Claro que sí. Pero mi objeto no implica que yo tenga que estar vendiendo los muebles. Y los muebles es del activo no corriente. Y voy a poner muebles 1000. Aportes. Los aportes son los mismos, el mismo capital de los socios. Y el mismo capital de los socios va al patrimonio. Aportes o capital también se conoce, 6.700. O capital social. Cuentas por cobrar. Miren, la empresa tiene unas cuentas, seguramente vendió y no le han pagado los clientes. Eso es un activo corriente. Todo lo que no tenga fecha, uno asume que es corriente. Cuentas por cobrar, 1.400. Listo. Siguiente cuenta. Inventario, las mercancías que tengo disponibles para vender. Y eso es activo corriente. ¿Por qué? Porque yo espero venderlas en menos de un año. Sacarlas rápidamente. Inventario. Activo corriente. 3.600. Obligación bancaria a 4 meses. 2.300. Quiere decir que ¿qué tiene? La empresa un pasivo corriente porque es de menos de un año a 4 meses. Significa que en menos de 4 meses, desde el 31 de diciembre del 2019, debería cancelarla. O sea, tendría que pagarla en abril del 2020. Vehículo. Es un activo que tiene la empresa, es un bien que tiene la empresa para transportar la mercancía a los clientes o para transportar a los gerentes. Y esos vehículos son activo no corriente, también se conoce como propiedad, planta y equipo. Y voy a dejar aquí un espacio porque recuerden que muchas veces los muebles y las propiedades, planta y equipo se deprecian. Entonces voy a dejar aquí este espacio por si hay depreciación acumulada de muebles. Entonces, vehículos, decíamos que era de 2.500, por si hay depreciación. Listo. Tenemos ahora utilidades por distribuir, utilidades retenidas, utilidades acumuladas, utilidades de ejercicios anteriores. Son ganancias de los socios que no se les han entregado y que están en la empresa. Y eso es parte del patrimonio. Utilidades por distribuir. $1.180. Porción corriente de la obligación hipotecaria. Porción corriente, el vencimiento corriente, o sea, es la partecita que tendrá que pagar la empresa desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Y dice que es de 480. Eso es un pasivo no corriente. Corriente, perdón, porque dice porción corriente. Porción
corriente de la hipoteca, que es de, perdón, que es de 480. Listo. Edificios. Los edificios son parte del activo no corriente. La empresa no se dedica, no quiere venderlos en el corto plazo, quiere tenerlos a largo plazo, es donde están sus oficinas. Y eso es edificios. Voy a dejar también un espacio, 5.540. Depreciación acumulada, miren, acumulada, depreciación. Esta es una cuenta que, si bien la tienen aquí positiva, es una cuenta que ¿qué hace? Restar. ¿A qué? Al activo. Aquí está diciendo. Entonces voy a poner depreciación acumulada de muebles menos 200. Recuerden que las depreciaciones son las únicas cuentas que restan en el activo, a propiedad, planta y equipo. Todo se deprecia menos los terrenos. Listo. Miremos, ¿qué más? Intereses por cobrar. Un activo corriente. Si fuera intereses por cobrar a más de un año, eso sería un activo no corriente. Pero dice los intereses por cobrar. Intereses por cobrar, que valen ¿cuánto? 300. Hipoteca por pagar. ¿Qué es la hipoteca? Recuerden, la hipoteca es un préstamo que le hacen a una empresa para, por ejemplo, adquirir un inmueble, una casa, y para que le presten a la empresa, da como respaldo al banco esa casa. Entonces, la empresa puede utilizar la casa, pero la casa está hipotecada, o sea, está a nombre del banco. Cuando la empresa termine de pagar esa hipoteca o esa deuda, pues el banco lo que hace es que le transfiere a nombre de la empresa la casa que tenía. Como dice que es a 10 años, eso será un pasivo no corriente. Hipoteca por pagar a 10 años, 500. Listo. Efectivo en caja o disponible, eso es activo corriente, eso es lo más líquido. Efectivo en caja y bancos, 3.100. Depreciación acumulada, nuevamente va restando. ¿A qué? A los vehículos. Depreciación acumulada de vehículos menos 300. Listo. Cuentas por pagar. Por pagar. Eso es del pasivo. Cuentas por pagar, 1.900. Inversiones temporales, también por ejemplo se llaman activos financieros. Una inversión es un activo que tiene la empresa y eso es activo corriente temporal. Ay, perdón. Dijimos que las inversiones eran ¿de cuánto? De 600.
700. Listo. Bono emitido. Si la empresa emite un bono es que otorga un título a cambio de que le preste una plata. Los bonos generalmente son un pasivo y son a largo plazo. Aquí sé que es a más de 7 años. Entonces eso será un pasivo. La empresa pidió una plata que le prestaran, que la va a pagar en 7 años y a cambio dio un papel que dice que se compromete a pagar el bono, la plata y los intereses. Bono emitido será entonces bono emitido a 7 años, 700. Un pasivo no corriente, perdón, 600. Siguiente cuenta. Préstamos a empleados. La empresa le prestó a un empleado. O sea, el empleado le debe a la empresa. No dice préstamos de empleados. Un empleado no le presta a la empresa. Al contrario, la empresa le presta al empleado. Y préstamos a empleados es un activo no corriente. ¿Por qué es no corriente? Porque dice que es a 3 años. Préstamos a empleados a 3 años, 600. Listo. Seguro pagado. Todo lo pagado por anticipado es del activo corriente. Seguro pagado por anticipado. ¿Eso es cuánto? 280. Listo. Depreciación acumulada. Recuerden, siempre las depreciaciones van restando. Depreciación acumulada de edificio va restando debajo de ese activo. Si hubiera podido decir depreciación acumulada total, es que va restando a todas las depreciaciones acumuladas, a todos los activos de propiedad, planta y equipo que tiene, excepto terrenos. Depreciación acumulada de edificio, 700. Entonces voy a poner aquí menos 700. Terrenos. Los terrenos es un activo no corriente. Los terrenos no se deprecian. ¿Por qué no se deprecian? Porque el terreno no se desgasta. Ah, pero es que si tengo un cultivo, sí, el cultivo se desgasta. Cultivo de maíz se desgasta, pero el terreno está ahí. Por eso los terrenos no se deprecian. Terrenos, y dice que era 4.500. Y por último, tenemos servicios públicos. Recuerden, la causación. Ya los consumí, pero no los pagué. Ahí debe haber gastos de servicios que deben estar aquí. Miren, de pronto, dentro de estos dos, 50 aquí y otros servicios por otro lado. Gastos, servicios públicos por pagar del pasivo. Servicios públicos por pagar. Y decían que era ¿cuánto? 200. No hay más cuentas y nos piden simplemente entonces que armemos el estado de situación financiera. Entonces, arranquemos primero con los activos corrientes, que son la suma de este, más este, más este, más este, más el efectivo, más las inversiones temporales, más el seguro pagado por anticipado. Y los activos corrientes valen 8.630. ¿Cuáles son los activos no corrientes? Serían la sumatoria de los muebles, menos, como yo le puse aquí ya el menos, no le voy a poner aquí menos porque me lo restaría, por eso se lo va a poner sumando. Pero en la calculadora, ustedes común y corriente restan. Entonces, menos 200, más los vehículos, menos su depreciación acumulada, más los edificios, menos su depreciación acumulada, más el préstamo a los empleados y más los terrenos. Eso da 12.940. Entonces, si yo quisiera, podría de una vez
sacar los activos y diría que es la sumatoria del activo corriente, 8.630, más el activo no corriente, 21.570. Vamos ahora al pasivo. ¿Qué tenemos en deudas que debemos pagar entre el 31 de diciembre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020? Impuestos por pagar, que es el de la provisión de impuestos, salvo que hubiera más. Obligación bancaria 4 meses, porción corriente, cuentas por pagar y servicios públicos por pagar. O sea, 6.422. ¿Cuánto tenemos que pagar en más de un año? Una hipoteca y un bono. Entonces, 500 más 600. Tenemos entonces, podría yo sacar el total del pasivo, que sería el pasivo corriente más el pasivo no corriente. ¿Y qué tenemos en el patrimonio? La utilidad del ejercicio, que de dónde salió, se las hubiera podido dar el saldo, o la sacamos, que la sacamos del estado de resultados. Entonces, sería igual a la utilidad del ejercicio más los aportes o el capital de los socios más utilidades retenidas de ejercicios anteriores. O sea, 14.048. Total patrimonio, 14.048. Si yo quisiera comprobar que estoy bien, que el ejercicio quedó cuadrado, pues diría total pasivo más patrimonio más total patrimonio debe ser igual ¿a qué? Al activo. Entonces diría total pasivo, más 21.570. ¿Y es igual al activo? Sí. Luego el ejercicio está cuadrado. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un ejercicio que unió el estado de resultados con el estado de situación financiera. Siempre van acompañados. Y el estado de resultados se arma con el estado de situación financiera o se une por dos cuentas. La utilidad del ejercicio, mírenla, utilidad del ejercicio. La provisión de impuestos, que se vuelve un impuesto por pagar, porque se pagará al año siguiente. Vimos que el estado de resultados tiene las ventas, tiene gastos. Entonces, al final del año 2019, la empresa se ganó 6.108 pesos. Ah, ¿es que eso es lo que quedó en efectivo? No. Miren, a 31 de diciembre tienen efectivo 3.100 y el resto lo tienen todo esto. Pero a su vez también tiene estas deudas. Y tiene estos activos no corrientes. Para los próximos periodos, o sea, después del 31 de diciembre, seguramente esta publicidad se irá disminuyendo, se va consumiendo y se va a volver un gasto. Seguramente las cuentas por cobrar las cobrará y aumentará el efectivo y la cuenta por cobrar disminuirá. Venderá más mercancía, luego tiene que salir la mercancía. Le pagarán los intereses que ya se había ganado. Disminuirá o aumentará el efectivo. Posiblemente abrirá otras inversiones. Y así es el proceso de todos los periodos y de todas las transacciones. Siempre se mantiene el principio de la doble partida y que la ecuación fundamental esté cuadrada. Miren, activo igual a pasivo más patrimonio. Yo no registré transacciones, yo simplemente clasifiqué lo que ya estaba.